Buenos días. Hoy vamos a explicar el artículo titulado Esterilización del canal radicular mediante láser como técnica sustitutiva de la endodoncia tradicional. Revisión bibliográfica. Ahí se ve pasar el artículo como de costumbre, página tras página, y bueno, pues vamos a pasar a la introducción. La palabra láser viene del acrónimo inglés Light Amplification by Stimulated or Radiation y está basado en una amplificación por emisión estimulada de radiaciones. El primer láser fue construido por Maiman en 1960 y su primera utilización en medicina fue en 1964 por Goldman. Posteriormente, en 1976, Garry emplea el láser de CO2 para tratar lesiones bucales. Los láseres más utilizados en tratamientos dentales hasta la fecha han sido el de CO2 Argon, neodimio YAG y el de Erbio YAG. Todos ellos se diferencian entre sí por el medio activo que emplean para generar el rayo, así como por la longitud de onda a la que trabajan. En general depende de tres sistemas: un medio activo, un sistema de bombeo y una cavidad resonante. Hoy día hay láseres que emiten en toda la gama de frecuencias, pues según su medio activo tendrán una longitud de onda característica. Esto es lo que determina sus propiedades de aplicación sobre los tejidos. El láser representa un haz de luz unidireccional, de gran energía, monocromática, una única longitud de onda y coherente. Toda la emisión está en la misma fase. Los efectos del láser, sus aplicaciones e indicaciones, así como algunas ventajas y desventajas señaladas por los autores consultados, se encuentran en las tablas 1 a 4 respectivamente. Pues bueno, vamos a pasar ahora a explicar un poco estas tablas. En la primera, en cuanto a efectos del láser, podemos decir que tiene un efecto térmico, pues aumenta la temperatura con deshidratación, coagulación, carbonización y vaporización. Tiene un efecto fotomecánico, pues destruye los tejidos por mantener una gran energía en un tiempo muy corto. Tiene un efecto fotoablativo, que actúa en los enlaces químicos y produce microexplosiones en las moléculas de agua, con destrucción de gérmenes sin sobrecalentamiento iatrogénico. Tiene un efecto bactericida, que es consecuencia de los anteriores, y tiene un efecto limpieza por eliminación del barrillo dentinario y el tejido pulpar dañado. En cuanto a las aplicaciones e indicaciones, que lo tenemos aquí en la tabla 2, podemos decir que sirve para polimerizar composites, blanqueamiento de dentales, cirugía de tejidos blandos, tratamiento de caries, lavado del esmalte, acondicionamiento de dentinas, sellado de fisuras, esterilización y reducción de bolsas periodontales, en endodoncia para limpieza, el secado y la esterilización de conductos, cirugía de tejidos duros, osteotomías, para soldadura con láser, también para retratamiento de dientes endodonciados previamente, en el cierre retrógrado del ápice dentario, cirugía de la región apical, eliminación de dentículos calcificados en el interior del canal. En implantología se utiliza como bisturí para exponer el tapón de cicatrización del implante. Vamos a pasar ahora a las ventajas, que esto está en la tabla 3. Ventajas: esteriliza y sella la pulpa sin producir daños permanentes, es silencioso y sin vibraciones, preciso en la aplicación, disminuye el dolor, inflamación, no tiene contacto con zonas tratadas, esteriliza superficies, tiene menor incidencia de infecciones, mejor recuperación de la pulpa postoperatoria, menor hemorragia intraoperatoria, fotopolimerización a más profundidad, con lo cual hay una mejor obturación del canal. Respecto a las ventajas, pues que es un alto coste el del aparato, necesidad de aprendizaje previo, requerir gafas especiales y requiere medidas de seguridad de este tipo de equipos. Básicamente, la endodoncia tradicional consiste en la apertura cameral, limpieza y obturación de conductos. La aparición del láser ha traído nuevas posibilidades, pues posee un efecto bactericida y de limpieza que pudiera sustituir en todo o en parte al tratamiento convencional de conductos. Como hipótesis, podría suponerse aperturas camerales menores con introducción de una pequeña fibra óptica en el interior de las raíces que llegara a limpiar y esterilizar el conducto. Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de este trabajo es determinar, a través de una revisión bibliográfica, la posible utilidad del láser en el tratamiento de conductos como técnica sustitutiva de la endodoncia tradicional. Y en fin, pasamos ahora al material y métodos. Se recogió la bibliografía disponible de nuestros archivos y de la base de datos Medline según una búsqueda por palabras claves que relacionaban el láser con el tratamiento de conductos. No se estableció límite de años, se seleccionaron los trabajos que consideramos de mayor interés y se agruparon por temas concretos para posteriormente evaluar su posible utilidad del láser en endodoncia. Pasamos ahora a resultados y discusión. Esto lo podemos dividir en varios apartados. En el apartado A analizamos el efecto del láser sobre el aumento de temperatura en el diente, pudiendo considerar lo siguiente. Estudios de comparación entre el láser de argón, neodimio YAG y CO2 demostraron que el láser de argón tenía mayores temperaturas en el canal de dientes humanos, con un mejor sellado apical de la gutapercha.
Asimismo, han sido señaladas menores temperaturas para el láser de CO2, aunque con este último se han descrito daños en el esmalte y pulpa debido a ese aumento de temperatura. Según señalan algunos autores, el uso del láser de CO2 sobre dientes extraídos a 0,5, 1, 1,5, 2, 3 y 4 vatios con exposiciones de 10 segundos tuvo una elevación de temperatura en el exterior de la raíz de 1,5 a 19,1 grados centígrados, mientras que en el interior del canal radicular fue de 1,5 a 12 grados centígrados, existiendo daño en el cemento de la raíz incluso a bajas temperaturas. Cuando se emplea un láser de diodo in vitro sobre canales infectados, ha sido hallado un aumento máximo de temperatura de 6 grados centígrados en la superficie de la raíz y el cierre completo de tubos dentinales. Utilizando el láser de neodimio YAG a 0,3 hasta 3 vatios y de 10 a 20 Hz, pudo observarse que la temperatura intrapulpar aumentaba en función de la potencia, frecuencia y tiempo empleado, pero disminuía con el aumento del espesor de la dentina. Se sabe además que este láser, con energías de 1 a 3 vatios, puede causar inflamación pulpar localizada y posible daño irreparable del tejido pulpar. En algunos casos ha sido demostrada una fundición del esmalte y grandes alteraciones en dentina. Cuando se hace pulpotomía en dientes de perros y se irradia la pulpa expuesta con el láser de CO2 y el de neodimio YAG a tiempos diferentes, se puede observar carbonización, necrosis, infiltración de células inflamatorias, edema y hemorragia del tejido pulpar. Empleando el láser de Holmio YAG sobre cámaras pulpares vacías y llenas de pulpa y determinando temperatura, ha sido demostrado que hay diferencias significativas por encima de los 12 Hz y 3,5 vatios, debiendo existir pulpa presente para asegurar la relevancia clínica de las mediciones térmicas. Hay autores que utilizando este láser de Holmio YAG a 0,5, 0,75 y 1 vatio en canales agrandados por instrumentación hallan temperaturas menores de 5 grados centígrados en la superficie coronal y apical de la raíz, lo cual según ellos asegura la predecibilidad de su uso. La mayoría de los láseres emplean un spray de agua que favorece los fenómenos ablativos y trata de evitar el posible aumento térmico. Esta ventaja estaría acorde con una menor elevación de temperatura para el láser al comparar el mismo con el uso de fresas húmedas y fresas secas. Añadir además que hay estudios con el láser de neodimio YAG que describen una fundición incompleta y discontinua de las superficies dentinales del ápice con apariencia de vidrio. En fin, pasamos ahora al apartado B, que se refiere al efecto de la limpieza del láser. Ha sido comprobado que la mayor zona coronal de la raíz donde se empleó permitió la eliminación casi completa del tejido pulpar. Cuando se utiliza el láser de argón a 1 vatio, 0,05 segundos y 5 Hz sobre canales previamente instrumentados, ha sido observado al microscopio electrónico un efecto de limpieza del barrillo dentinario. Otros trabajos con láser de neodimio YAG demostraron que a 1 vatio el barrillo dentinario permanecía cubriendo los orificios de los túbulos dentinales, pero irradiando a 2 vatios estaban limpios. El uso del láser de neodimio YAG remueve el barrillo dentinario y produce una significativa reducción del número de bacterias en canales previamente infectados. También se sabe que la utilización del láser de neodimio YAG da lugar a deposiciones de vidrio que sellan la pared dentinal, así como a fenómenos de cavitación y ondas de presión que guardan relación directa con la potencia empleada. Algunos autores emplean el láser de argón, neodimio YAG y erbio YAG y hallan al láser de erbio YAG como el más efectivo en la limpieza del canal radicular. Cuando se comparan el láser de neodimio YAG, CO2 y argón, todos ellos aumentan la permeabilidad en el tercio medio, pero en el tercio apical esa permeabilidad era menor para el láser de neodimio YAG y el de CO2. Ha sido demostrado que el empleo del láser de neodimio YAG junto con un instrumento subsónico garantiza una mayor limpieza del canal. En fin, vamos a pasar ahora a otro apartado, el apartado C, que se refiere al efecto bactericida sobre el canal radicular. Aquí se ha demostrado con el láser de neodimio YAG que depende del número de ciclos que se dan, pudiendo llegarse a unas tasas de eliminación bacteriana in vitro del 97 al 99%. Cuando se han hecho infecciones de canales radiculares con Streptococcus mutans o con Enterococcus faecalis y se ha radiado con el láser de neodimio YAG, se ha comprobado una significativa eliminación bacteriana. También es significativa la reducción del crecimiento sobre Streptococcus staphylococcus en el canal. Asimismo, el empleo de este láser sobre canales infectados in vitro con Bacillus stereothermophilus ha servido para demostrar que es efectivo en la inhibición del subcrecimiento, pero en ningún caso los canales de las raíces eran esterilizados.
Estudios sobre bacterias y levaduras in vitro con el láser de neodimio YAG demostraron que cada germen tiene una curva de dosis-respuesta individual, por lo cual podría ser necesario densidades de energía diferentes para inactivar el mismo área, según el germen de que se trate. También se ha comprobado in vitro una significativa reducción de colonias de Candida albicans empleando un láser ARF-Szymer. Cuando se utilizó un láser de diodo en bolsas periodontales con un mínimo de 4 milímetros de profundidad, fue observada una considerable eliminación bacteriana, especialmente de Actinobacillus actinomycetancomitans. Otros trabajos también con láser de diodo sobre canales de dientes infectados in vivo han demostrado una notable reducción del número de estreptococos y estafilococos. Estudiando el efecto bactericida del láser de neodimio YAG sobre dientes inoculados con Streptococcus mitis, se halló que dicho efecto dependía de la frecuencia empleada. Solo a 30 Hz se inhibía el crecimiento de esa bacteria. Otros autores utilizan el láser de CO2 con diferentes valores de radiación y no hallan diferencias significativas en el efecto bactericida sobre diferentes bacterias como Escherichia coli, Streptococcus mutans y Bacillus stereothermophilus. Sin embargo, hay trabajos que describen una reducción de colonias microbianas sin daño radicular con energías de 11 a 41 julios centímetro cuadrado. Cuando se hace un estudio in vitro de la capacidad de esterilización del láser de CO2 con potencias de 10 vatios se considera útil, pero haciendo estudios semejantes in vivo con controles a 24 horas y posteriores ha demostrado un crecimiento bacteriano allí donde fue aplicado el láser. Cuando se ha utilizado un láser de holmio YAG a 2 vatios y 5 Hz en canales radiculares inoculados in vitro con Streptococcus faecalis, ha sido señalada una eliminación del 99% de estas bacterias. Comparando este láser con el de neodimio YAG, ha sido indicado que el de holmio YAG tiene una mayor facilidad de corte en esmalte y dentina. Diversos autores señalan la eficacia del láser en el tratamiento endodóntico. Hay algunos que empleando el láser de CO2 refieren una apertura de los túbulos dentinarios e hidroxiapatita fusionada, pero señalan que es necesario un mayor desarrollo de la tecnología de fibra para lograr resultados predecibles. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a las conclusiones. Después de evaluar los datos obtenidos de la revisión bibliográfica efectuada, podemos concluir que 1. El uso del láser es parcialmente efectivo en la limpieza de conductos y esta mejora cuando se acompaña de instrumentación convencional o de un instrumento subsónico. 2. El láser produce una reducción significativa de bacterias en los conductos radiculares, pero no llega a existir una esterilización total. 3. La reducción de gérmenes depende de la potencia, frecuencia y tiempo empleado. Parámetros estos que deben ser controlados con sumo cuidado para no producir daños térmicos del tipo de fundición del esmalte o de la dentina, entre otros. Y 4. El láser hoy día es una ayuda para mejorar los resultados al hacer una endodoncia, pero no sustituye a la técnica tradicional. El empleo de una pequeña fibra que lleve el haz del láser al interior del diente y evite con ello tener que hacer una gran apertura cameral está de momento descartado, puesto que sigue siendo necesaria la instrumentación manual previa al uso del láser. Y bueno, esto es un poco todo lo que es el trabajo, así que nada más y muchas gracias.